La trascendencia del miedo es un cambio de mirada. La vida siempre te va invitando a que puedas posicionarte en un lugar más amplio, para que aquello que estás viendo desde un lugar siempre es interpretativo, porque aquello que ves está muy vinculado a lo que tú crees, con lo cual siempre tiene que ver contigo, inevitablemente. Entonces, la vida siempre es una invitación a abrir tu campo de visión y a comprender desde otros ángulos aquello que te está pasando. Por eso digo que es un cambio de mirada, para mí es importante ese hecho. Cuando tú empiezas a hacer un trabajo sobre ti mismo, eso te lleva en un momento dado lógicamente, a hacer una reflexión y a empezar a ver que muchas de las cosas que te suceden, esos conflictos internos, están vinculados muy claramente a tu infancia. Cuando empiezas a descubrir eso, también descubres que está muy vinculado a la manera como tú has interpretado las cosas en esa infancia, porque lo que hace el niño es interpretar la realidad, porque la realidad siempre es subjetiva. Entonces, cuando empiezas a entender eso, te das cuenta que todo viene de ti. Luego empiezas a comprender que no eres víctima de la vida ni de nadie, puesto que es tu propia manera de verlo, los filtros desde los cuales tú interpretas aquello que está pasando. Es importante que finalmente se comprenda, después de ese viaje, porque para mí es un viaje, y llegar a esa conclusión de que no eres víctima, y eso es complejo, porque no es un estado donde parece llegar uno con facilidad, sino todo lo contrario, porque siempre las apariencias muestran lo contrario. Cuando conseguimos aceptar el hecho de que el miedo forma parte de la vida, de que es absolutamente natural que tengamos miedos y que trascender el miedo es aceptarlo, absolutamente. Es como aceptar esa dualidad que es de cada uno, es decir, nosotros venimos, como muchas veces digo, con esas cualidades de luz y cualidades de sombra, y en la aceptación de esa dualidad es donde se puede producir una trascendencia del miedo. ¿Cómo la entiendo yo? En el sentido de aceptarlo, en el sentido de llegar a comprender que si yo soy el que proyecta esta realidad y todo viene de mí, con lo cual despierto esa responsabilidad de mi mirada sobre las cosas y mi mirada sobre mis propios conflictos. Entonces, ahí literalmente estoy comprendiendo que donde me lleva, donde me invita la vida, es a saber convivir, porque aceptar el miedo es saber convivir con esa naturaleza dual, es saber convivir con esas sombras, saber convivir con la frustración, poder estar ahí, en presencia, porque únicamente desde ese lugar es donde se produce esa alquimia, donde se trasciende efectivamente, porque cuando algo es como que une su propósito, o sea, en esa dualidad se une el sentido de esa dualidad, y ahí es ese abrazo donde tú estás absolutamente aceptando esa situación, en este caso el miedo o lo que surja o lo que vaya surgiendo, porque en definitiva el viaje de la vida es un paso a paso, es un camino que se va desarrollando poco a poco, porque la vida siempre va a traer a tu puerta nuevos retos, nuevas situaciones donde tengas que confrontar. Porque no es, hago un trabajo sobre mí mismo, se supone que ya lo he comprendido, lo entendí, ya soy otra persona. El trabajo sobre ti mismo te tiene que llevar a cambiar tu mirada
¿Sobre qué? Evidentemente, si la empiezas a cambiar porque empiezas a volverte flexible y a moverte en ángulos distintos, yo muchas veces digo, somos multifacéticos, y es concebir esas diferentes facetas y abrirte a ellas. Entonces te obliga en un momento dado a moverte del sitio, a situarte en un lugar diferente. Y es de una riqueza tremenda, porque ahí de pronto se manifiesta otra percepción. Y lo que antes incluso podía ser visto como algo aterrador, puede verse de otra manera. Con lo cual ahí nace una fuerza diferente que te impulsa a atravesarlo, a confrontarlo. Porque obviamente, si hay algo que nos ayuda, para terminar respondiendo con más finura a lo que me acabas de preguntar, si hay algo que nos ayuda a trascender el miedo, es absolutamente confrontarlo, sin ninguna duda, confrontarlo entrando en la sustancia de lo que está sucediendo, por eso digo sustancia, porque es a nivel físico, es a nivel corporal, lo que está sucediendo desde la presencia en este momento en mi cuerpo, desde ese estado de miedo, desde ese estado en el que estoy vibrando, esa energía que estoy emitiendo, es absolutamente necesario. Confrontarla es tocarla, es estar ahí, darles espacio, darle ese permiso para que se exprese, porque eso está, como digo yo, pidiendo pan de alguna manera, te está diciendo aquí hay algo que está pasando, con lo cual no puede, necesito trascender, momento, no, es como necesito ser capaz, necesito reunir dentro de mí la fuerza para confrontar ese coloso que en un momento dado, claro, cuando es miedo, ¿por qué? Porque te paraliza. Entonces, claro, pero cuando lo confrontas, te estás aliando con la energía contraria, opuesta al miedo, que es el amor, porque en definitiva, cuando tú confrontas, tu intención es abrazar, es como, hay una palabra en ciencia que se dice fagocitar, literalmente, es como tú absorbes esa información y unificas tu estado automáticamente. Entonces, en esa confrontación estás en contacto con el opuesto, que es la aceptación, y la aceptación es amor, desde lo que yo siento en mi corazón y lo entiendo así. Entonces, es el reto cotidiano, porque nunca, absolutamente nunca sabes lo que va a pasar. Eso sí que es verdad. La incertidumbre forma parte de tu día a día, con lo cual el miedo siempre va a estar en tu puerta, llamando la atención. Entonces, para mí es, entrénate a abrazarlo, entrénate a confrontarlo, pero desde un lugar de consciencia, abriendo tu mirada hacia lo que realmente te está queriendo decir. O sea, contacta el mensaje profundo, contacta la información que trae, porque ese es el propósito que trae. Entonces, que no pases al lado de eso, sino que puedas caminar por la vida con los brazos abiertos, aceptando momento a momento aquello que se te presenta sobre la mesa.